¿ok? Ahí se va a encontrar el espectro de la señal. Y adicionalmente, bueno, la parte del ruido, ¿cierto? O sea, porque recuerden que el ruido de cuantización siempre se encuentra en la región de interés. Es decir, va a estar, por eso está esa línea blanca, digamos, en el hecho de que no existe el modulador sigma delta, ¿no? Pero utilizo una frecuencia de muestreo muy alta, el ruido de cuantización, ¿cierto? Está más disperso. Y como va a estar más disperso, ¿no? Cubre más allá, en este caso, por así decirlo, pues, de la región que le hemos también llamado CAP, ¿no? De esa región efectiva, ¿cierto? Entonces, como me voy a quedar solamente con el espectro de la señal, obviamente, y lo que contenga esa región del ruido. ¿Sí? ¿Está claro ahí? ¿Está claro? Esto es lo único, acá sí me faltaría, esto no es la región de interés. O sea, la región de interés no es esto a lo que que refiero, ¿no? Siempre la región de interés va a ser de menos fs medios a fs medios en frecuencia relativa, en frecuencia, o de menos pi a pi en frecuencia relativa. ¿Ok? A eso le podríamos llamar a lo que está acá, por ejemplo, como que una región efectiva. ¿Por qué? Porque ahí es donde está contenida la señal. Ahora, cuando muestreamos en la tasa de Nike, ¿cierto? Cuando mostremos en la tasa de Nike que al final la tasa de Nike es el doble del ancho de banda, ahí sí estas dos regiones coinciden, ¿cierto? Porque, de acuerdo a lo que hemos visto, ¿no? Yo tengo esto, ¿no? Supongamos que el espectro de la señal sea esto, ¿no? De acá también. Las dos son las mismas. Ahora, si muestreo en la tasa de Nike, que va a ser el caso 1, esto será, supongamos, ya lo ponemos en Hertz, no hay problema, ¿no? Entonces, de menos fs medios a fs medios, ¿no? Entonces, esta área, en ese caso, coinciden, espérate, voy a poner esto más abajo, ¿no? En ese caso, por así decirlo, ¿no? En ese caso, esto es región de interés y también le llamo, ¿cierto? Es la región efectiva, o sea, donde se encuentra la señal, ¿no? El espectro de la señal. ¿Ok? En ese caso. Y en el caso que aplico, o sea, ¿no? Esto es, y acá voy a ponerlo 1, esto en muestreo en tasa de Nyquist, ¿cierto? Es el caso 1. Y ahora lo que estamos haciendo acá con esto es que cuando aplico una frecuencia de muestreo muy alta, a la cual estamos llamando, y ojo, y acá también voy a ponerlo de otro color, ¿cierto? Acá estaría también el ruido de cuantización, ¿cierto? O sea, el delta al cuadrado sobre 2 está contenido ahí también, ¿no? Todo está ahí, ¿no? El ruido de cuantización y obviamente el espectro de la señal, ¿no? Y eso verde indica ya con lo que me voy a quedar, que es en este caso la región, por eso le estamos llamando esa, la región, digamos, efectiva. Y en el otro caso, como voy a muestrar con una frecuencia muy alta, voy a poner, por ejemplo, por acá, vamos a ponerle un F sub 2 menos, ¿no? Bueno, o más si quieren. No sé, acá. 2, 4, 6, 8. Por acá, ¿cierto? Perdón. Menos FC2 medios, ¿no? Allá. Igual, el ruido de cuantización siempre se va a exponer acá, ¿no? Siempre va a estar ahí, pero digamos que con lo que yo deseo extraer para procesar es la señal,
¿cierto? Que es lo que justamente eso lo voy a hacer con el decimador en este caso, ¿no? En este caso, ¿no? Ahí. La región de interés siempre va a ser esto. Esto siempre es región de interés. ¿Ok? Y obviamente solamente en esa parte, en lo que cubre eso verde, ahí está el espectro de la señal y bueno, la porción de ruido que tome del total del ruido de la potencia del ruido de cuantización. ¿Ok? ¿Está claro entonces? Jordi Contreras. Buenos días, Jordi. Buenos días, profesor. Jordi, ¿está claro, Jordi? Sí, 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 profesor. Disculpe, más bien es que tenía problemas de conexión que se me cargaba cada rato al principio Ok, nomás. perfecto. Carlos Elescano. Buenos días. Carlos Elescano, buenos días. ¿Puedes, por favor, prender tu micro, por favor, Carlos? Ojo, miren, ya es responsabilidad de ustedes. Miren que les estoy avisando. Cuando yo voy a llamar lista, cuando vamos a tomar la práctica, la próxima, bueno, con ustedes es este sábado. Eh, tiene que estar habilitado el audio y tiene que estar habilitado las cámaras, ¿ok? ¿Sí? No hay pretexto de que está mal logrado porque así lo dice el reglamento, ¿ok? Aquella persona que no desea aprender, entonces, pues yo podría considerarlo que no esté presente. Así lo dice el reglamento, ¿ok? Igualmente durante las clases también lo puedo hacer. O sea, si yo llamo lista y la persona no contesta, o sea, está presente y solamente por mensaje, no. Yo le puedo, de acuerdo al reglamento, menciona y dice que debe estar habilitado el micrófono y debe estar habilitado el esto. Sin embargo, bueno, ok, miren todas las semanas que ya pasaron, y lo he mencionado creo, y hasta el momento parece que algunos no le están tomando la debida atención. Entonces, después no hay lugar a reclamo, ¿no? Y yo puedo tomarme la atribución de que como si no estuviese presente el alumno o alumno. ¿Ok? Profesor, ¿ya me puede escuchar? Bien, ¿Me escucha? ya lo estoy mencionando. Bien, entonces, eh, ¿Me puede escuchar? aclarando eso, ¿ok? Aclarando eso para que solamente faltaría ahí, ya está corregido lo otro que les mencioné respecto acá que se había movido lo que era el decimador. Y bueno, por ahí también había algunos errores de tipeo que ya también están corregidos. Bien, vamos ahora a los problemas, ¿ok? Vamos ahora a los problemas. Dice, ¿no? Una D sigma delta de primer orden, ¿no? Una D sigma delta de primer orden presenta una frecuencia de muestreo nominal de 8 kHz, ¿no? Una D de primer orden, delta de primer orden presenta una frecuencia de muestreo nominal de 8 kHz. Entonces me está diciendo, ojo, frecuencia de muestreo nominal. La frecuencia de muestreo nominal es la frecuencia a la que finalmente, digamos, o sea, está, valga la redundancia, muestreada la señal. ¿Ok? O sea, si ahí te dice, por ejemplo, 8 kHz, eso quiere decir que la señal resultante que voy a obtener de todo ese proceso es 8 kHz. Ahora, y acá sin embargo te dice, y frecuencia de muestreo interna. Lo que pasa es que, bueno, ya sabemos que para poder, digamos, minimizar el ruido de cuantización, ¿cierto? Pues internamente aumenta la frecuencia de muestreo, ¿cierto? O sea, hasta ese valor, ¿ok? Y también, bueno, también cambia los valores del cuantizador y todo eso, ¿ok? Pero finalmente la señal resultante que se obtiene es 8 kHz. Igual, si yo miro un equipo,
¿no? Un AD, y el AD me dice frecuencia de muestreo tal, o sea, por ejemplo, en este caso, supongamos, ¿no? Frecuencia de muestreo 8 kilos, esa es su frecuencia de muestreo nominal. Ahora, ¿cómo lo hace internamente? Si varía la frecuencia, lo hace a otra, etcétera, ya eso es justamente por eso diferenciándolo, ¿cierto? La frecuencia de muestreo interno. ¿Ok? Eso para que quede claro. Bueno, dice, de acuerdo a ello, sabiendo que n sub 0 es 10 a la menos 5 vatios por Hz, se pide determinar el valor en vatios de la potencia media del ruido que queda a la salida del filtro del decimador en la región de interés, ¿no? En la región de interés. Ojo, en la región. Considere filtro de ganancia igual a 1. Bueno, entonces, en primer, bueno, ya me está dando los datos, ¿cierto? 508 kHz y 10 a la menos 5 n sub 0. Yo lo voy a poner acá. Bueno, FDS, vamos a poner acá nominal, es 8 kHz, ¿cierto? La frecuencia de muestreo interna, bueno, acá le estaba llamando prima, ¿cierto? Dentro de la diapositiva. Y esto era, creo, 500 kHz, si más no recuerdo. 500. Sí, 500. Y n sub 0, 10 a la menos 5. Y n sub 0, 10 a la menos 5. Vatios, ¿cierto? Hertz. 10 a la menos 5, ya está. A ver, en este caso hay que tener, claro, ojo, me dicen que yo obtenga, ¿cierto? Me dicen que yo obtenga la potencia del ruido que queda a la salida del filtro, ojo, del decimador, en la región de interés. Y si nosotros, o sea, lo que está pidiendo finalmente, creo que acá, o sea, es en este punto, a la salida del decimador, acá, en ese punto. Entonces ya recordemos que ahí ya bajó a 8, o sea, ya bajó a la frecuencia de muestreo, está a la frecuencia de muestreo nominal. Ahí ya está la señal a la frecuencia de muestreo nominal. ¿Ok? Entonces, ese es uno. Otro, el ruido, ¿no? El ruido en este caso, entonces, esto de acá va a estar de esta manera. Así. Esto será siempre, la densidad espectral de potencia del ruido será n sub 0 medios, siempre la densidad, ¿cierto? Si la ganancia es 1 es n sub 0 medios, y como ya me dice que está a la salida del decimador, esto se encuentra, ¿cierto? Si la frecuencia de muestreo es nominal es 8 kHz, eso quiere decir que esto estará de menos 4000 a 4000, ¿no? En otras palabras, si quiero poner fs' medios menos fs' medios, ¿no? Y esa es la región de interés, de menos fs' medios a fs, ya a la salida del decimador. ¿Ok? Entonces, ya lo tengo ahí. Entonces lo que justamente me piden es la potencia, y la potencia vendría a ser toda esta área de acá, ¿no? Y la potencia vendría a ser toda esa área de ahí. Ahora, como esto está en Hz, bueno, esa potencia vendría a ser igual al área, ¿cierto? Entonces, en este caso, bueno, todo este valor, si yo lo quiero poner de cierta forma como variables, ¿cierto? Todo esto sería fs prima, digamos, ¿no? O mejor dicho, perdón, como valor, 8000, ¿cierto? Por el n sub 0 medios. ¿Está bien? Ahora, otra cosa, bueno, y ahí
ya reemplazando, o en este caso, bueno, 8000 entre 2, que me dé 4000 por 10 a la menos 5, ¿cierto? 4000 por 10 a la menos 5 me va a dar 0.04 vatios, digamos, ¿no? ¿Ok? Esa sería la potencia. Ahora, otra cosa más que complementar acá para que, digamos, se vea de acuerdo también a lo que está en el solucionario. Como ya en este caso se bajó la potencia, perdón, sí, a la frecuencia nominal, es decir, ya está en la tasa de Nike, este valor de acá, esto de acá, sería la frecuencia máxima y también, bueno, el punto del ancho de banda, o sea, al cual le vamos a llamar B, ¿no? Que sería en este caso el ancho de banda de la señal, ¿no? Por eso es que en la diapositiva dice ahí B, ¿cierto? Habla del valor de B, ¿no? B mayúsculo. ¿Okay? Aparte, ustedes seguramente también en señales y sistemas se acuerdan que me decía que la potencia del ruido era N sub 0 por B, donde B justamente pues es el ancho de banda de la señal en pasabajas, ¿no? Y N sub 0 es la constante. ¿Ok? Pero bueno, sale lo mismo. O aplico esta ecuación o pues hallo el área, ¿cierto? O sea, al final me va a dar lo mismo. Si ustedes lo aplican por acá, bueno, sería pues 4000 por n sub 0, n sub 0, ¿no? O sea, sale lo mismo. ¿Está claro? ¿Ok? Entonces, esto es justamente lo que menciona acá el ejercicio, ¿no? En el resultado, ¿no? Ves el ancho de banda efectivo, ¿cierto? En Hertz, ¿no? Que es la frecuencia de muestreo nominal sobre 2, bueno, 8 entre 2, 4, y ahí está, ¿no? ¿Ok? ¿Hay alguna consulta, pregunta, duda? ¿Está todo claro? ¿Está todo claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto. Bien. Siguiente problema. Ahora tenemos lo que llamamos un AD sigma delta, en este caso también una de segundo orden, y me dicen, bueno, esta es la SNR, ¿no? Está la SNR. La señal de entrada del AD presenta una función de densidad de probabilidad uniforme, o sea, la señal, recordemos que en PDS, ¿cierto? En PDS hay tres tipos de señal, ¿no? Yo acá todavía tengo... esto estaba en acá. Eso es esto, ¿no? Tenía gaussiana, uniforme y que serían las señales estacionarias, digamos, o sea, aleatorias pero estacionarias, y la señal determinística, que en este caso sería la senoidal. Esos son los tres, y como también mencionamos en su debido, o se mencionó en su debido momento, todas estas señales se encuentran en full load, es decir, que ocupa todo el rango del cuantizador. ¿Ok? Y bueno, en el caso de senoidal te daba dos ejemplos, ¿no? Uno en full load, que era el X1, y uno a la cuarta parte de del rango, ¿no? Entonces, justamente acá te decía, ¿no? Para la señal gaussiana, por ejemplo, el factor de carga era 4, para uno uniforme el factor de carga era 3, ¿cierto? Y en el caso de una señal senoidal, el factor de carga era raíz de 2. Ojo, en todos esos casos, la señal debería encontrarse en full load, es decir, ocupar todo el rango del cuantizador.
Si no, no daría esos valores. Entonces, acá en el ejercicio, justamente me dice pues que la señal de entrada al AD presenta una función de densidad de probabilidad uniforme, ¿no? El cuantizador interno del AD es de 1 bit, ¿no? El cuantizador interno del AD es de 1 bit y el factor de supermuestreo me dice vale 100, ¿no? De acuerdo a ello se pide determinar por procedimiento matemático y de manera justificada si la señal de entrada ingresó al AD en modo full load, ¿no? En modo full load. Entonces, acá está. ¿Ok? Esa es la ecuación. ¿De dónde salió esa ecuación? Bueno, si yo veo acá en la diapositiva, acá justamente, esta es la ecuación. ¿Por qué? Porque me dice justamente sigma delta de segundo orden. ¿Sí? Sigma delta de segundo orden. Entonces, ok, ya tengo sigma delta de segundo orden, ¿no? Por lo tanto, es la ecuación. Entonces, voy a poner la SNR que se me dio, ¿cierto? El R también, ¿no? Que en este caso fue de 1, sería 6R todo, ¿no? Las constantes, lleno todo lo. Y el único dato que quedaría pendiente sería este de acá. Porque recuerden que el factor de carga, ¿cierto? Que acá tenemos ese factor, es el logaritmo de 10 de 3 sobre el factor de carga al cuadrado. Ese factor de carga es que va a depender justamente de la señal, ¿no? Puede variar dependiendo de la señal. También si está en full load, si no está en full load, si está, digamos, si es senoidal, gaussiana, etc., ¿no? Entonces, justamente ese es el término que queda pendiente. Y es el que se despeja, ¿no? Hay que recordar, ¿cierto? Hay que recordar los datos, pues, que estoy obteniendo, ¿sí? Entonces, ya tengo acá, o mejor dicho, a sacar el antilogaritmo y todo eso, ¿no? Entonces, finalmente, esto me da el valor de 1. Esto me da el valor de 1, ¿no? Despejando todo. Entonces, por lo tanto, dice, ¿no? Para una señal uniforme, full load, ya está, ya lo hemos mencionado, está en la diapositiva, ¿cierto? El factor de carga, si estuviese full load, para una señal uniforme, ¿cierto? Es raíz de 3. Sin embargo, en este caso me da igual a 1, lo cual indica pues que no ingresó entonces en full load, ¿no? No ingresó en full load. ¿Está claro? Entonces, eso, digamos, ya con el valor y de acuerdo a la teoría, pues puedo argumentar lo que se menciona. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Hay alguna consulta, pregunta, duda? No hay dudas. Perfecto. Bien. Bueno, y con esto se está terminando, ¿cierto? Con esto se está terminando la diapositiva de la unidad 1. Hasta acá viene la práctica calificada. ¿Ok? Toda la unidad 1, que es toda esta diapositiva, es hasta donde viene la práctica calificada. ¿Ok? Bien. Pasamos ahora entonces a, creo que es esta. No. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Esta de acá. ¿Ok? De aspectos introductorios, ¿no? Ya entramos entonces a la parte de procesamiento digital de imágenes.
Eh, Ahora ya esto sería ya la segunda unidad y de acá en adelante pues ya todos los temas van a ser respecto a la parte de procesamiento de imágenes. Sí, para este caso, como ya lo hemos mencionado al inicio, el libro de referencia será el libro de González y Woods, sí, es un libro que se encuentra, bueno, en la biblioteca, ¿no? Eh, y bueno, obviamente adicionalmente, todos los temas que vamos a ver en clase, pues todos tienen su respectiva diapositiva que ya están, digamos, en el aula virtual, ¿sí? Todas ya tienen su respectiva diapositiva. ¿Está bien? Bien, entonces, vamos a digamos, eh, esta diapositiva, bueno, tiene un poco que ver con el inicio, ¿cierto?, del procesamiento de imágenes, ¿no? Más que todo conceptos históricos o digamos fechas, ¿no? Por ejemplo, menciona acá, ¿no? Ver la historia de la parte de las imágenes digitales, ¿no? Lo que vemos nosotros en la imagen izquierda, ¿no? O sea, esta de acá, pues vemos una imagen, por así decirlo, continua, ¿cierto? Donde si yo quiero ver, pues, de este lado a este lado, pues tendré infinitos puntos o infinitos valores, digamos. De igual manera, acá, ¿no? Y asimismo, pues las tonalidades que pudiera tener también va a tener, digamos, valores infinitos. Ojo, no quiere decir que va a tener valores muy altos, igual como se hacía en el procesamiento de una señal, ¿no? O sea, puede ser que entre el valor de amplitud, por ejemplo, para una señal continua, entre -1 y 1 podría haber infinitos valores, ¿no? Igualmente acá, ¿no? O sea, las tonalidades, ¿cierto? Pues podrían ser también infinitas. Y bueno, cuando ya nosotros digitalizamos la señal, pues podemos tener un arreglo, ¿no? Como lo muestra acá, un arreglo de puntos, ¿no? Ya no voy a tener pues esos infinitos valores, sino voy a tener una cantidad determinada, dependiendo obviamente de la cámara, de la resolución de la cámara, ¿no? Tanto en horizontal como en vertical. Y también vamos a ver respecto a un tema, perdón, a lo que es la profundidad o resolución, en este caso, con cuántos números de bits voy a determinar las tonalidades, o sea, guardar los valores de dichas tonalidades. Eso también va a ser limitado, ¿no? Entonces, normalmente, pues, para imágenes en escala de grises, el valor que tomemos será de 8 bits por muestra, ¿no? Y en el caso de imágenes a color, pues será de 24 bits por muestra, ¿no? Esos 24 bits, bueno, se van a separar en 8 para el rojo, 8 para el verde y 8 para el azul. ¿Ok? Bien, entonces, bueno, en un principio, ¿no? Hablando de procesamiento o imágenes digitales, no había propiamente dicho un procesamiento, ¿no? Lo que se estaba enfocado en ese caso era eh, a digitalizar la señal, ¿no? Al proceso de digitalización para poder transmitir la imagen, ¿no? Porque, bueno, específicamente pues en la parte periodística, bueno, tomaban de diferentes eventos, ¿cierto? Los periodistas tomaban diferentes, bueno, fotografías, imágenes de diferentes eventos y, pues querían, por así decirlo, transportar de una manera mucho más rápida o no, entre distancias más grandes, ¿no? Una imagen. Entonces, bueno, la idea inicial pues fue digitalizar esta, ¿cierto? En este caso, como menciona acá, una primera máquina pues que simulaba un patrón de semitonos, ya lo vamos a ver más adelante cómo eran esos, a qué se refiere con esos semitonos.
Y bueno, también como podemos darnos cuenta, pues las tonalidades que podría tomar la imagen eran mínimas, ¿no? O sea, que podríamos, si tomamos, a tonos me refiero a que, supongamos, acá tendría dos tonos nomás, por ejemplo, el blanco, ¿cierto? Y el negro. Pero yo puedo tener, no sé, un gris, ¿no? Un gris más oscuro, un gris más claro, a eso me refiero con los tonos, ¿no? Acá no te menciona tampoco cuántas tonalidades podría tener, pero bueno, y bueno, sí habían más de dos, por ejemplo, ¿no? Porque yo acá tengo negro, ¿no? Por acá tengo un gris de una tonalidad, ¿cierto? Acá este otro es un poco más claro, ¿no? Pero este se puede, digamos, llegar tal vez a confundir con este gris que está por acá, etcétera, ¿no? Entonces, tenía cierto grado de distintas tonalidades, pero no como estaba ahora, pues, ¿no? ¿Ok? Y recordemos, bueno, vamos a ver después que justamente esa diferencia de tonalidades es la que también me va a ayudar eh, me va a ayudar a poder tener más detalles sobre la imagen. Una imagen que no tiene muchas o pocas tonalidades, pues no voy a lograr poder ver, o sea, ciertos detalles, ¿no? ¿Ok? Bien. Una segunda, digamos, una segunda fecha ya en el año 1922, el medio de digitalización, ¿cierto? Ya eran, digamos, unas cintas perforadas, o sea, con orificios, y obviamente cada uno de esos orificios, el espaciado entre estos orificios en esas tarjetas, la forma, pues significaba algo, ¿no? Para poder decodificar a la imagen en el destino y poder reconstruir la imagen, ¿no? Básicamente es eso. Ya más adelante, ¿cierto? En el 29, ¿cierto? Ya, miren, o sea, habla más que todo sobre que ya se pudo transmitir de Londres a Nueva York, ¿cierto? Una imagen que mantuviera 15 tonos, ¿no? Entonces, pues yo ya podía ver una mayor, tener un mayor detalle sobre la imagen, ¿cierto? Esa, o sea, una mayor cantidad de tonos me permitiría eso. Y bueno, ese fue el avance, ¿no? Que se tenía en ese momento. Entonces, básicamente al inicio no hablemos pues de procesamiento, ¿cierto? Sino más bien de tratar, ¿cierto?, de hacerla, de digitalizar la imagen y bueno, poder obtener la mayor cantidad de la mayor cantidad de tonos posibles. ¿Ok? Bueno, acá tenemos justamente respecto a lo que son las imágenes de semitonos. ¿Ok? Bueno, por un lado tenemos las imágenes en escala de grises, ¿no? Y por otro lado tenemos las imágenes a color que estaría en formato CMYK, ¿no? Que ya ahorita lo vamos a ver. En todo caso, eh, en este caso, yo voy a tener, ¿sí? Yo voy a tener una imagen, ¿no? O sea, para poder lograr lo que se visualiza acá, ¿no? Como podemos darnos cuenta, digamos, acá esta área está más clara, ¿cierto? Y la de más abajo, esta de acá está más oscura, ¿cierto? En la parte inferior. Y si nosotros visualizamos la primera columna, esta que estoy marcando con flecha, pues vemos que efectivamente, por ejemplo, para que sea más oscura, pues digamos, tengo unos círculos, ¿cierto? Que en este caso, bueno, todos son de color negro, ¿cierto? Con la misma tonalidad, la misma intensidad me refiero,
¿no? De negro, me refiero. Y, sin embargo, para lograr ese efecto que sea más claro, más oscuro, o sea, diferentes tonalidades, lo que se está haciendo es que, para lograr ese efecto, es que estos círculos estén, pues, de diferente tamaño, puede tener diferente tamaño, pueden tener diferentes espaciado entre ellos, y asimismo, tal vez también una orientación. ¿Ok? Y con eso se puede lograr justamente lo que sería el resultado, esto, ¿no? Como si, pues, en ciertas áreas estuviese más claro, o sea, escala de grises, pero un tono más claro, como que más cercano al blanco, y en el otro caso un poco más oscuro, como que más hacia el negro. ¿Ok? Y eso es para el caso de las imágenes en escala de grises. Ojo, no, bueno, antes mal llamado, pues nosotros cuando, bueno, si es que ustedes han tenido, han visto un televisor en blanco, se llamaba normalmente televisor en blanco y negro, ¿no? Pero realmente no era un televisor en blanco y negro, sino un televisor en escala de gris, o sea, la imagen que generaba era en escala de gris. Bien, por el lado de las imágenes a color, tenemos, menciona acá, ¿no? CMYK. Bueno, CMYK significa cian, magenta, amarillo y negro. ¿Ok? Es el cian, magenta, amarillo y el K es el negro. ¿No? Entonces, que son, digamos, los patrones para formar, ¿cierto? Que son los patrones o los colores en este caso se le llaman colores primarios de pigmentación, o sea, no tienen que ver con algo sobre una superficie, no en un monitor, no en un televisor, o sea, no en una pantalla, en otras palabras, sino sobre una superficie, papel, tela, etcétera, ¿no? Porque, bueno, en el caso de una pantalla es diferente el modelo que se utiliza, que es el RGB, pero bueno, en el caso de impresión hablamos justamente de esos que he mencionado. Y como pueden darse cuenta, también puede lograr, digamos, diferentes tonalidades de colores con estos cuatro. O sea, con el cian, con el magenta, el amarillo y el negro. Estos tienen diferente tamaño, digamos, esos círculos, ¿cierto? Para generar el espaciado entre ellas y asimismo la inclinación, ¿no? Como, digamos, más o menos lo trata de evidenciar acá, ¿no? Y bueno, si lo queremos ver más a detalle, estaría esto, ¿no? Como pueden darse cuenta, para el primer caso, este es el color, así lo veo, ¿cierto? Así se ve el resultado final. Sin embargo, eso ha sido logrado con esos otros cuatro colores, ¿cierto? El cian, ¿no? Miren ese espaciado que tienen entre todas, ¿no? Entre los círculos y el tamaño del círculo con el color cian. Después tengo el siguiente punto, el magenta. Los círculos ahí se ven que son más pequeños, bueno, por lo tanto van a estar un poco más separados, pero está también con otra orientación, digamos, ¿no? Con otra orientación, ¿no? Y el tercer punto, bueno, el amarillo, igual más pequeñitos, ¿cierto? También con otra orientación y obviamente al ser más pequeños los círculos, van a estar más separados entre ellos. Tenemos el negro, ¿no? De la misma manera tiene bueno, puede ser el mismo tamaño que el amarillo en el círculo, el espaciado entre ellos, pero más que todo la orientación que tiene. Bueno, sumado todos, esto justamente lo que menciona acá, ¿no? Te da esto. Mirándolo, por así decirlo, de mucho, mucho más cerca, ¿no? Eso es lo que vemos, ¿no? Eso es lo que sería, ¿no? Pero la vista lo que hace es, no lo ve por separado, sino la vista integra, suma. Entonces finalmente nosotros lo vamos a ver así, ¿no? Como está marcando finalmente. ¿Ok? Y es así, bueno, para los otros, para formar ese verde, después ese, no sé, color tipo o más, tipo color ladrillo, que es, ¿no? Más o menos. Entonces, de esa manera obtenía las diferentes tonalidades y también generaba, perdón, los diferentes colores, ¿no? A partir de esos tres colores más el negro. ¿Ok?
¿Está claro? ¿Hay alguna consulta, pregunta, duda? ¿Está todo claro? Bien. Bueno, después tenemos acá ya una, digamos, imagen, miren, de 255 niveles, ¿no? En el año, en 1964, que fue una imagen de la superficie lunar, ¿ok? Y que ya con esta imagen, pues, o mejor dicho, esta imagen ya contenía 255 niveles, ¿no? Podría entonces tener mucha más capacidad de poder ver más detalles, ¿no? Bueno, entonces ya era un adelanto, por así decirlo, ya haber logrado esa cantidad de tonalidades y por ende, pues poder tener una mejor calidad de la imagen. Bien, acá tenemos al espectro electromagnético, en este caso está en función de la energía del fotón, ¿no? O sea, habla de en función de la energía del fotón porque también el espectro electromagnético lo podemos colocar en función de la longitud de onda, ¿cierto? De esa señal, o podemos ponerlo en función de la frecuencia de esa señal, porque al final todas son ondas, ¿no? Todas son ondas y, bueno, a distintas frecuencias, ¿no? Entonces acá tenemos, bueno, dependiendo su energía por fotón de esa onda, y también acá está, pues, lo que es, no sé, pues, rayos gamma, rayos X, ¿cierto? Ondas microondas, ondas de radio, y este pequeño, digamos, porcentaje, ¿cierto? Que se tiene, ¿no? Este pequeño porcentaje que se tiene de el espectro visible, ¿no? Que es sensible o que lo podemos, ¿no? O sea, en otras palabras, las ondas, por ejemplo, de radio están presentes en el medio, obviamente no las podemos ver porque no tenemos la capacidad para determinar esas ondas, poder visualizarlas, pero lo que está dentro del espectro visible sí, y bueno, lo vemos a través de los diferentes colores que puede generar dichas ondas, ¿no? Eso representa, o sea, el espectro visible más o menos, estamos hablando del total, más o menos un 8% del espectro total, ¿no? Acá vemos pues que tienen mucho más energía los rayos gamma, en menor, ¿no? Después menor cantidad rayos X, ultravioleta, ¿no? Y bueno, debido a esa energía es que son pues un poco, o sea, si nosotros lo visualizamos o tratamos, claro, no lo vamos a ver, no lo vamos, o sea, no lo vamos a poder visualizar, pero sí nos puede, digamos, hacer daño a la vista, ¿ok? ¿Qué cosa diferente si nosotros pues miramos por ejemplo, bueno, no lo vamos a visualizar tampoco una luz infrarroja. Un experimento, digamos, que podemos tener es que a través, por ejemplo, con el control remoto, si ustedes ven el LED que está en la parte superior del control remoto, es un LED infrarrojo para poder hacer el cambio a distancia, ¿cierto? De los canales en el televisor. No lo vamos a poder visualizar, pero si lo hacemos a través de una cámara del teléfono celular, vamos a ver que vamos a poder visualizar, ¿no? Bueno, si nosotros lo vemos directamente con la vista, no va a haber, digamos, ningún daño, como sí podría ser, pues, con los rayos ultravioleta, ¿no? Hay más que todo por la energía que podría contener. Bien, más adelante también vamos a volver a mencionar este espectro electromagnético, más que todo cuando entremos a la parte de color. Después acá hay varios, digamos, ejemplos de campos de aplicación del procesamiento de imágenes, ¿no? Imágenes obtenidas en diferentes, digamos, espectros, o sea, del espectro radioeléctrico, ¿no?
Es decir, imágenes de rayos X, imágenes satelitales, imágenes, digamos, obtenidas por ecógrafos, imágenes ya en el espectro visible, etcétera. Entonces, todas estas, de acuerdo, o sea, obviamente por la aplicación nos permite, digamos, ver, percibir de ciertas cosas que no, obviamente no lo podemos ver a simple vista, o sea, dentro del espectro visible, ¿no? Acá tenemos, bueno, en imágenes de rayos X, miren que se puede aplicar, pues, bueno, a una imagen del cuerpo, ¿no? De rayos X, que normalmente nos podemos tomar a veces una placa, ¿no? Normalmente de los pulmones o para ver, digamos, el estado de los huesos, ¿cierto? También podría aplicarlo, pues, en una placa impresa, ¿cierto? En un circuito, una tarjeta de circuito, ¿no? En una tomografía, ¿no? ¿Ok? Ahí también está habiendo pues un angiograma, dice, de la aorta, ¿no? También puedo visualizar, ¿no? Entonces, me permite, digamos, obviamente, ver ciertos detalles, bueno, en este caso la capacidad que tiene de esta onda, pues de poder, bueno, ha traspasado, en el caso del cuerpo, por ejemplo, ¿no? La piel y puedo visualizar lo que está detrás, ¿no? ¿Ok? Después, bueno, también hay imágenes, por ejemplo, de rayos ultravioleta, ¿no? Que en este caso se está utilizando, por ejemplo, para poder analizar el estado de una mazorca de maíz, ¿no? La imagen de la izquierda, esta primera de acá, que es la imagen A, y esta otra es la imagen B, ¿no? Entonces, en la imagen A me muestra el estado, digamos, normal de esta mazorca de maíz, ¿no? Y la imagen B me muestra en un estado, digamos, con una enfermedad, ¿no? O contaminada, por así decirlo. Entonces, bueno, seguramente ahí podría ver, no sé, es un poco más granulada con respecto ¿no? a la primera imagen, entonces podría de esa manera evaluar, ¿cierto? Tomando imágenes, seguramente viendo visualmente, o sea, dentro del espectro visible, la mazorca seguramente no habría, no se vería, uno no podría percatarse, ¿cierto? De que esté, pues, dañada, de repente eso puede ser en una etapa temprana, ¿cierto? Obviamente ya con el tiempo esa mazorca seguramente sí, visualmente sí se verá pues ya en mal estado, ¿cierto? Pero la idea también en este caso pues es poder prever antes, ¿cierto? ¿Ok? Poder prever, digamos, alguna enfermedad, por ejemplo, en este caso, en diferentes objetos, ¿no? En este caso, bueno, aplicado un poco a la parte de agricultura. Ok, después, y bueno, imágenes en microscopía que podrían estar dentro de, ¿cierto? Dentro del espectro visual, pero maximizado, ¿no? O sea, ya, por ejemplo, acá menciona, pues, imágenes microscópicas, ¿no? Por ejemplo, magnificado dice el colesterol 40X, ¿no? Bueno, hay un agente anticancerígeno, menciona ahí, está maximizado 250 veces, ¿no? Un procesador, por ejemplo, ¿no? Está hablando ahí de 60X, etcétera. Entonces, obviamente podemos ver objetos más pequeños, ¿no? Si ustedes también, digamos, hacen un acercamiento a un monitor, justamente van a darse cuenta que cada píxel, o sea, los monitores, los televisores, ¿cierto? Tienen puntos, esos puntos son los píxeles y cada uno de esos píxeles van a ver que va a tener una luz o como un LED pequeño rojo, verde y azul, que vendrían a ser para la formación de los distintos colores, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, dependiendo de la aplicación que nosotros querramos, pues se podría llegar a, digamos, a necesitar
imágenes pues que tenemos que maximizarlas, ¿cierto? Hay proyectos donde deseo ver seguramente algunos gusanos, ¿cierto? En tierra, pero que son muy pequeños, ¿no? Hay un proyecto ahorita, por ejemplo, que es para ver los nemátodos, y los nemátodos son como unas lombrices, digamos, presentes en la tierra, y dependiendo de la cantidad de la presencia que tiene, yo puedo decir o advertir al agricultor, ¿cierto?, que puede pues, estar infectado, ¿no? Y esto pues afectar al cultivo. Ok, yo puedo hacer justamente una extracción de esta tierra, bueno, se hace un procesado y después la examino y veo la cantidad de estos nemátodos, ¿no? Bueno, ya de acuerdo a la densidad por cantidad de tierra que se puede obtener, ¿no? Y de ahí yo puedo, obviamente, interpolar y decir, bueno, ok, está en tal grado, cierto, de infección, etcétera, etcétera, ¿no? Puedo ver el tipo por la forma que puede tener esta lombriz, digamos, entonces, en fin, se puede aplicar a varias áreas, ¿no? Después, imágenes satelitales, ¿cierto? Imágenes satelitales. En este caso, por ejemplo, este satélite tiene 7 bandas, ¿no? Miren, banda azul, verde, rojo, infrarrojo cercano, infrarrojo medio, infrarrojo, bueno, infrarrojo lejano, digamos, eh, es justamente las imágenes térmicas, ¿no? Por eso acá hay infrarrojo térmico, que sería el infrarrojo lejano, ¿no? Y bueno, el infrarrojo medio, ¿no? Entonces, cada una de ellas, miren, cada una de ellas, por ejemplo, acá lo considera como entre, ¿no? Vean que este es el mayor entre este y este, ¿cierto? Que bueno, pero para distintos, ¿no? En diferente, o sea, están dentro del rango medio, pero bueno, me refiero como nombre, ¿no? Pero en la longitud de onda obviamente difieren y aplicados para distintas o distintos usos, ¿no? Por ejemplo, uno bien utilizado, tenemos estos de acá, en lo que tiene que ser con, para ver el estado, digamos, de vegetación, ¿no? Con estos dos bandas, ¿no? O sea, con el espectro rojo, el espectro visible rojo y el infrarrojo cercano, no podemos llegar a obtener el espectro, hay un índice que se llama el NDVI, y con eso podría ver el estado de una planta, ¿no? O sea, si está, digamos, en óptimas condiciones o falta, digamos, porque contiene todos sus nutrientes que debe tener, asimismo también la parte hídrica, etcétera, ¿no? Como vemos ahí también, el espectro visible verde también puede servir para ver el estado de la planta, ¿no? Hay otras bandas que me sirven para ver de repente masas de agua, ¿cierto? O para el uso en minas, etcétera, ¿no? Bien, y así, ¿no? Bueno, estas son imágenes obtenidas pues del satélite del Landsat, ¿no? También puedo utilizar para ver, por ejemplo, los eh, análisis, bueno, la parte meteorológica, ¿cierto? También, bueno, tanto de los vientos, etcétera, ¿no? Ok, y bueno, ayudar pues a predecir ciertos fenómenos, ¿no? O analizar ciertos fenómenos en el caso de la parte meteorológica. Y así, ¿no? Distintos, digamos, distintos usos, bueno, en este caso de imágenes satelitales, ¿no? Después también tengo acá imágenes dentro del espectro visible, ¿no? Que puedo aplicarlo, no sé, para poder ver de repente, ¿no? Control de calidad, ¿no? Si han estado, por ejemplo, correctamente soldados o contiene todos los componentes en un circuito impreso. Acá también tengo un blister de pastillas, ¿cierto? Que podría ver para
ver si tiene contiene ese blister todas las pastillas o no contiene alguna, no se ha empaquetado alguna o digamos, tiene algún defecto, ¿no? Ver el nivel, por ejemplo, de líquido en una botella, ¿no? Como control también de calidad, si es que bueno, ustedes ven, pues, no sé, en el caso de una gaseosa o una bebida te dice el contenido, ¿no? ¿Cierto? 500 mililitros, etcétera. Entonces, bueno, se supone que la botella debería contener eso, ¿no? Esa cantidad o algo o más, ¿no? Pero no menos, ¿no? Entonces, bueno, con procesamiento o con imágenes, ¿cierto? Podría censar y podría obtener ese valor, ¿no? Después, bueno, y si hay detectar burbujas ¿no? En productos de plástico, ¿cierto? Si está libre de burbujas, bueno, imagino que también dependiendo de la cantidad que pudiera tener, ¿cierto? Podría tener alguna densidad permitida, etcétera. Y bueno, y así, ¿no? Diferentes aplicaciones que se podrían dar, ¿cierto? Dentro del espectro visible, o sea, con una cámara en el espectro visible, ¿no? Acá también, bueno, para, digamos, billetes, huellas dactilares, ¿cierto? Detección de placas, ok, bueno, ya último, proyectos de procesamiento de imágenes que involucren, pues, por ejemplo, la detección de placas. Ya hay bastantes de esos proyectos, digamos, ¿no? Asimismo, antes se utilizaba a veces estos sistemas con procesamiento de imágenes a la entrada, por ejemplo, de alguna estacionamiento o en peajes, ¿no? Y ahora, por ejemplo, se hace el uso y es más por la captura, etcétera. O sea, en el otro necesitas, por ejemplo, en los peajes, tal vez una cámara de alta velocidad para ver lo de la placa, etcétera, si está extra, ¿no? Los datos, pero por ejemplo con el RFID, que normalmente ahora todas las placas contienen un sensor de RFID, pues podría también, y ese dato que nos da, la lectura de ese dato que nos da, pues contiene toda la información respecto al vehículo, pues, ¿no? ¿No? Dependiendo, bueno, son opciones y que puedes utilizar en uno u otro caso, ¿no? ¿Okay? Y así, imágenes de radar, ¿no? Obviamente, pues se tendría que analizar y con un experto, ¿cierto? En qué es qué patrón deseo obtener, ¿cierto? ¿Qué patrón deseo visualizar con estas imágenes? ¿Qué es lo que deseo encontrar? ¿No? O parametrizar o obtener, ¿no? También tenemos imágenes, por ejemplo, de resonancia magnética o imágenes, dice ahí, de modelos sísmicos, ¿no? Con estas pues puedo tener un mayor detalle, ¿cierto? Igual, de igual forma, ¿no? Porque deseo analizar, ¿cierto? Ciertos comportamientos, parámetros, ¿cierto? En diferentes, bueno, uno de repente en la parte médica, en el otro para ver el análisis de los sismos, ¿cierto? De las capas de tierra, ¿no? Cómo se ha, digamos, no sé, ciertas variaciones que podría haber tenido, ¿no? Imágenes de ecografía, ¿no? Podría con estas imágenes y obviamente con la ayuda pues del doctor, del médico, poder buscar ciertos anomalías o que se encuentren en correcto estado pues el bebé, ¿cierto? Y bueno, en este caso obtengo, ¿no? Esas imágenes de ultrasonido, ¿no? Y para poder obtener ciertas características, ¿no? Y bueno, por último, acá menciona de los bloques funcionales de procesamiento de imágenes, ¿no? Tenemos el computador, tenemos, bueno, un monitor, el software, ¿cómo se llama? Un disco duro, después también, bueno, el pendrive digamos, dispositivos de almacenamiento que podría también contener, ¿cierto? Ya los programas, digamos, especializados o hardware especializado, menciona ahí, de procesamiento de imágenes,
otros sensores, como, no sé, alguna cámara, etcétera, y que, bueno, con todo esto podría o puedo realizar, pues, un procesamiento de imágenes. ¿Ok? Y bueno, y con esto estamos terminando esta primera diapositiva, que es un poco más de, como menciona ahí, aspectos introductorios, ¿no? Y ya, bueno, la que sigue, la que vamos a ver, ya, pues, contiene ya temas específicos, también teoría, ya que se vería propiamente dicho en las evaluaciones. ¿Sí? Bien, pero primero voy a llamar, vamos a llamar lista, ¿ok? Por favor, ya saben, indicar su presencia, ¿sí? Indicando, bueno, si llamo, por ejemplo, a Álvaro Tapia, ¿no? Presente Tapia, ¿no? Etcétera. Mencionar su apellido, por favor. A ver. Ray Algendones. Presente, Algendones. Ok, gracias. Alex Almonacid. Héctor Presente. Alvarado. Presente, Almonacid. Héctor Alvarado. Ian Arriaga. Presente Alvarado. Presente, Arriaga, profe. Ok, gracias. Richard Borges. Diego Broncano. Daniel Calzada. Richard Borges. Daniel Presente, Calzada. Broncano presente. Ya, Broncano. Borges. No está Borges. Calzada. Daniel Calzada. Calzada presente. Perfecto, gracias. José Castañeda, Anthony Castro, Dani Centeno. Castañeda presente. Castro presente. ¿Quién Centeno presente? Castañeda. Castañeda presente, profe. Anthony Castro. Presente, profesor. ¿Presente quién? Castro. Ok, Dani Centeno. Presente, Centeno. Ok, gracias. Un momentito. Me quedé en Centeno. Eduardo Céspedes, Oscar Chambi. Presente. Eduardo Céspedes, Presente Céspedes. Oscar Chambi, Jordi Presente. Contreras. Presente Chambi. Presente, Contreras. Presente Ya, Céspedes. Chambi, Contreras, Céspedes, perfecto. Ya, Omar Cortés, Jan Cueva. Omar Cortés, Jan Cueva. Presente Cueva. Cortés. Elvis de la Cruz, John de la Cruz. Presente Elvis de la Cruz. Ok, gracias. John de la Cruz. Profesor, presente Cortés. John de la Cruz. Samuel Eguiluz, perdón. Samuel Eguiluz. Carlos Elescano, Kenny Farfán, Willy Flores. Presente Lescano, profesor. Presente Lescano, ¿me escucha? Presente, Farfán. El Escano, ¿me escucha, profesor? Farfán, Elescano, Presente. Presente, Willy Farfán. Flores. Presente, profesor, ¿me escucha? Profesor, ¿me Willy escucha? Flores. Es que escucho, pero ¿quién eres? El Escano. Ya marqué el escano. Ya, ok. ¿me puede Willy escuchar? Flores. Sí te escucho, pero por favor habla bien. ¿Sí? Sí te escucho. Disculpe, por favor, disculpe. ¿me escucha? Hay maneras de decirlo, ¿cierto? Carlos, Disculpe, profesor. ¿no? Y menciona, ¿me puede escuchar? Soy el escano. Yo estoy viendo a otro monitor la lista, no estoy viendo quién se activa su micro, por eso les pido por favor que cuando llame mencionen presente e indican su apellido para saber quién es. ¿Ok? Bien, Michael Girao. Presente, Girao. Ok, gracias. Gabriel Guillén, Marcelo Enostroza. Presente, Gabriel Guillén,
Presente, ¿quién, perdón? Presente, Guillén. Ok, gracias. Marcelo Enostroza, Cristian Inga, Williams Loli, Presente, Enostroza, Inga, Loli. Presente, Loli, profe. Ok. Jesús Magallanes, Abraham Malpartida, Jesús Magallanes, Abraham Malpartida. Malpartida presente, profe. Gracias. Rubén Manzanedo, Diego Mateo, Antonella Morales. Rubén Manzanedo, Diego Mateo, Antonella Morales. Álvaro Ordóñez, Yufra Ortiz, Josué Palomino, Álvaro Ordóñez, Alejandro Ortiz. Ordóñez presente. Josué Presente, Ortiz. Ortiz, Palomino. Presente, Palomino. Ok, gracias. Luis Parreño, Adrián Ponce. Luis Parreño, Adrián Presente, Ponce. Ponce de León, ¿no? Sí, presente, Ok. Ponce de León. Ok, Luis Parreño, Gino Robati, Diego Rodríguez, Diego Salazar, Rodríguez Sebastián presente, Solís. profesor. Ok, gracias. Diego Salazar, Sebastián Solís, Álvaro Tapia, Diego Uchofén, Álvaro Tapia, Presente, Tapia, presente, profesor. Álvaro Tapia, Diego Uchofén. Presente, Uchof. Tapia, presente, profesor. Ya, y Uchofén también presente, ¿cierto? Sí, profe. Joao Valdivia, Gonzalo Presente, Zabaleta. Valdivia. Ya, Gonzalo Presente, Zabaleta. Zabaleta. Presente, Zabaleta. Ok, Steve Ceballos. Ceballos presente, profesor. Ok, gracias. Perfecto, entonces justo coinciden los 32 que están presentes. Sí, Héctor. Profe, quería saber si marcó mi lista, pero ya dijo que sí, gracias. Sí, claro, claro. Justo ustedes hay conectados ahorita 32, que es creo que lo que han estado conectados, ¿cierto? Y tengo también 32 asistentes. Bien. A ver, vamos a continuar. No, ya lo tenía acá. Vamos a continuar a la siguiente diapositiva. La siguiente que ya le he cargado, que es esta. ¿Ok? Entramos entonces a la siguiente diapositiva, que es fundamentos de la imagen digital. Esta hoy día mismo la actualizo porque he cambiado una o dos diapositivas, ¿sí? Es decir, la actualizo, me refiero a subirla al aula virtual, ¿ok? Porque he puesto una y he sacado otra diapositiva y ahorita se van a dar cuenta en dónde. Bueno, entonces lo que ya vamos a ver acá, ¿no? Lo que ya vamos a tocar acá es, ya propiamente dicho, como menciona ahí, ¿no? Fundamentos de la imagen digital. Y como primer, digamos, concepto a ver es sobre el ojo humano, ¿ok? Porque es con el sentido, pues con el que vemos, ¿no? Donde se forma la imagen, etc. Entonces, el ojo humano, como indica ahí, es casi una esfera de aproximadamente 20 milímetros de diámetro. Bueno, tiene varias partes, obviamente estamos mencionando algunas, ¿cierto? Por ejemplo, hay 3 membranas que cubren al ojo, en este caso es, bueno, la córnea, la esclerótica y la retina, ¿no? Asimismo, bueno, también tenemos por ahí, pues, o mejor dicho, lo conforman, pues, los músculos ciliares, el cristalino, el iris, ¿cierto? La fobia, digamos, la pupila, etcétera, ¿no? Hay algunos que estamos, repito, mencionando, no todos, ¿no? Y bueno, respecto a justamente las membranas que se mencionó,
tenemos la córnea, ¿cierto? Tenemos, bueno, la esclerótica y tenemos la retina, ¿no? Esas tres membranas, ¿no? La córnea, como dice ahí, pues junto con la esclerótica forma la membrana exterior del ojo, ¿no? Cubre el ojo, ¿no? Que justamente está acá en esta parte, ¿no? La esclerótica también es una membrana opaca que cubre el resto del ojo ocular, ¿no? Que está por la parte posterior. Y la retina es una membrana, pero que está en la parte interior, posterior del ojo, o sea, acá, ¿no? Y también justamente en la retina, ¿cierto? Es donde también se hace, por así decirlo, la transformación, ¿cierto? De la imagen que nosotros visualizamos y se convierte pues en pulsos, ¿no? Eléctricos, y es lo que va por digamos, para que interprete el cerebro a qué es lo que está visualizando, ¿no? Adicionalmente es lo que está también justamente en la retina, ¿no? Ahora, en la, digamos, lo que nos permite la visualización, pues son los receptores, y estos son dos, ¿no? O sea, por eso dicen, ¿no? Los receptores que permiten la percepción visual, o sea, los que nos permiten ver, ¿no? Como decir, los sensores, son los conos y los bastones, ¿no? Y estos se encuentran, digamos, en la fovea. Acá está indicando justo la fovea, porque justo la luz que ingresa, ¿cierto? Por esto de esta línea, la luz que ingresa acá, ¿no? ¿Ok? Y estos son, bueno, conos y bastones. Conos tenemos aproximadamente entre 6 a 7 millones de bastones, ¿no? Y de conos tenemos entre 6 y 7 millones de conos, ¿ok? Y bastones estamos hablando entre 75 y 140 millones de bastones. Entonces, obviamente, como se puede ver, pues hay una mayor cantidad de bastones que de conos. Asimismo, también los conos, ¿cierto? Son los que nos permiten ver, por ejemplo, las imágenes a color, y los bastones son los que permiten, por así decirlo, ver una imagen en escala de grises, ¿no? O sea, son los que perciben, en este caso, cada uno las imágenes en dichos colores, ¿no? De igual manera, los conos, ¿cierto? De igual manera, los conos son los, digamos, receptores que permiten, como mencioné, rojos y por lo tanto, perdón, el color, y por lo tanto hay de tres tipos. Los conos rojos, los conos, bueno, o conos que perciben, digamos, las longitudes de ondas de rojo, de verde y de azul, ¿no? Asimismo, también los conos son los que nos permiten ver en un ambiente de alta luminosidad, ¿no? O sea, en un ambiente bien iluminado, ¿no? Los que actúan son ahí los conos. Mientras que en un ambiente de poca iluminación, ¿cierto? Tal vez hasta nula, pues donde ahí actúan los bastones, ¿no? Esta visión se le llama visión escotópica, o sea, cuando hay poca presencia de luz es la escotópica, y cuando hay, digamos, presencia de luz le llamamos la visión fotópica, ¿no? Tenemos la visión fotópica y tenemos la visión escotópica, esas dos. Bien, acá más o menos la distribución de los conos y bastones en la fovea. Como podemos ver, la mayor concentración de los conos están sobre la fovea, ¿no? Específicamente, ¿no? Hay justamente en la línea de vista en el ángulo cero, y bueno, algunos pocos alrededor, ¿no? Mientras que los bastones sí están distribuidos no por los alrededores, ¿no? Por eso habla acá de la densidad de receptores de miles de estos por milímetro cuadrado, ¿no? O sea, y bueno, y ahí recuerden que esto pues es así de la vista, ¿no? Sino que acá lo ha puesto pues como en plano, y bueno, por eso acá ponen los ángulos, ¿no? Justamente acá habla, ¿no? Los conos se encuentran específicamente en la fovea, mientras que los bastones alrededor de esta,
¿no? Y podemos decir que existen 3 tipos de conos y a partir de estos podemos pues tener los 3 colores primarios de los cuales se forman los otros colores. Esto es lo que se llama la teoría tricromática, ¿no? O sea, a partir de esos 3 tipos de conos, ¿cierto? Que son rojo, verde y azul, miren, podemos ver todos los demás colores, ¿no? Todos los demás colores. ¿Ok? Se forman los otros colores. ¿Sí? Y es lo que le llaman la teoría tricromática, ¿no? Hay algunos, bueno, la mangosta creo que es, que tiene 12 tipos de conos. Entonces imagínense todos los colores que podría visualizar, ¿no? O sea, muchos más de lo que nosotros percibimos. Después tenemos, bueno, de acuerdo a cada uno de los conos justamente, y bueno, también ahí está indicado los bastones, tenemos la absortancia espectral de los conos, o sea, la cantidad, la luz que puede, digamos, absorber cada uno de estos receptores, ¿no? En este caso, como menciona ahí, dice absortancia normalizada porque, bueno, pareciera que todos están por igual, pero bueno, hay en una mayor cantidad el rojo, en menor cantidad el verde y mucho menos el azul, ¿no? Pero ahí vemos que todas están al mismo nivel. Digamos, justamente la onda o los que, digamos, se acerca al rojo, ¿cierto? Tenemos la longitud de onda acá. Y esos serían los, digamos, de onda larga, ¿cierto? De onda media, los verdes, y de onda corta, el azul, ¿no? Y bueno, esto de acá implica, bueno, estos son los bastones, ¿no? ¿Ok? Entonces, más o menos, y eso es lo que estaría, digamos, próximo, ¿no? Próximo, de acuerdo a su longitud de onda, bueno, ahí el color, ¿no? ¿Ok? Vamos a ver con más detalle esto en la parte de color, un poco ahí ya viendo las cantidades más precisas, ¿no? Después tenemos el cristalino del ojo humano, ¿no? Digamos, el cristalino es como si fuese el lente, ¿no? Es el lente, ¿no? Entonces, como menciona, está suspendido por fibras que lo atan al cuerpo ciliar. Bueno, el cuerpo ciliar o los músculos ciliares, eso justamente es esto que está acá, ¿no? Absorbe justamente, miren, aproximadamente el 8% del espectro visible, ¿no? Y especialmente en longitudes de onda corta, ¿no? Es el lente del ojo, ¿no? Y sirve para poder hacer el enfoque, ¿no? Con el cristalino hacemos el enfoque, ¿no? Y ahí nosotros tenemos, por ejemplo, el iris, que bueno, no se está mencionando acá, pero el iris, digamos que es lo que nos permite, digamos que ingrese más o menos luz, ¿cierto? Ok, que ingrese más o menos luz. En este caso, pues, bueno, en conjunto también, pues, con el, se me ha ido ahorita, pero bueno, ya me voy a acordar. El cristalino en este caso, entonces, me va a permitir poder ver de cerca o de lejos, ¿no? Después tenemos la formación de la imagen en el ojo, ¿no? Justamente acá tenemos, ¿no? Menciona acá el proceso de visión, ¿no? Supongamos pues que el árbol al que el ojo mira es enfocado sobre la retina, ¿no? O sea, la retina, recuerden, es donde se forma la imagen, es como el sensor, es el equivalente al sensor que tendría una cámara fotográfica, ¿no? Y el cristalino, que es el cristalino, ¿cierto? Es el lente que tendría, digamos, una cámara. La diferencia, pues, entre el lente que va a tener una cámara es que es rígido, ¿cierto? En el caso de una cámara fotográfica, digamos, mientras que del ojo humano ese cristalino es flexible, ¿ok?
Y bueno, más o menos la distancia que existe entre ese cristalino y la retina, estamos hablando de aproximadamente entre 14 a 17 milímetros. Es lo que le llamaríamos la distancia focal, ¿no? Que vendría a ser acá el S', ¿no? Esa sería como que la distancia focal, bueno, es la distancia focal y que también se obtiene justamente en las cámaras, ¿no? Que es la distancia en este caso entre el lente y el sensor, ¿ok? Bueno, entonces acá como menciona, ¿no? Y bueno, el S sería pues la distancia ya entre el lente, ¿cierto? Y el objeto, ¿no? Que sería ahí el S mayúscula. Tengo la altura de ese objeto y la altura que se forma dentro de la retina, ¿cierto? Que en este caso digamos, se coloca, la imagen proyectada está invertida ya, pero el cerebro interpreta y la ve como si estuviese pues derecha. Y hay una semejanza, poder ver, digamos, una semejanza de triángulos, como menciona ahí, ¿no? S sobre Y es igual a S' sobre Y'. Yo con esto podría saber, pues, obviamente teniendo casi todos los datos y puedo encontrar alguno de ellos, ¿no? Más o menos, como les decía, ya se sabe esta distancia focal que puede existir, digamos, que es de, como les mencionaba, entre 14 y 17 milímetros, ¿no? Ahora, este es lo que justamente he cambiado con respecto a la imagen anterior que estaba en la diapositiva anterior. Acá tenemos, bueno, la acomodación del ojo humano o en otros, o también se le llama el enfoque, ¿no? El enfoque del ojo. Y que bueno, en este caso, pues obviamente lo que está variando es, ya lo habíamos dicho, pues el cristalino, ¿no? Que es el lente del ojo, ¿no? Y sirve justamente para enfocar, ¿no? Ayudado por los músculos ciliares, ¿no? Entonces, estos son justamente acá voy a ponerlo creo que, ¿no? Los músculos ciliares, ¿no? Entonces, cuando nosotros, digamos, queremos ver de cerca o de lejos, pues existe una acomodación, por eso dice, ¿no? Es el proceso por el cual los músculos ciliares modifican la curvatura del cristalino, variando esta distancia, digamos, focal, ¿no? Haciendo que la imagen de un objeto cercano se forme en la retina, ¿no? En el caso, por ejemplo, para una vista próxima, o sea, para una vista de cerca, se acomodan estos músculos, en este caso los músculos se contraen, ¿no? O sea, acá, bueno, casi rojo, ¿no? Se contraen, ¿cierto? Se contraen y por lo tanto el cristalino se vuelve más curvo, lo cual me permite pues poder ver más, o sea, enfocar un objeto cercano, ¿no? Enfocarlo, ¿no? Para tenerlo mucho más nítido, digamos, ¿no? Y si desde una visión lejana, ¿cierto? Un objeto que está mucho más lejos, entonces en ese caso pues se extiende un poco se extiende el cristalino, ¿no? Se extiende el cristalino y también estos músculos ciliares en este caso se relajan, ¿no? ¿Ok? Por eso acá sí acá sí está contraído, bueno, en este caso el otro se relajan, ¿cierto? Se extienden entonces y el lente pues también, o el cristalino en este caso, perdón, ¿no? Haciendo posible poder ver de lejos, ¿sí? ¿Ok? Entonces, yo creo que con esta imagen, a diferencia de la anterior, que habían como que un par de estas donde hablaba de la acomodación y de la focalización, bueno, esto está, digamos, creo que mejor, más didáctico. Bien, entonces después tenemos justamente lo que mencionaba respecto a la distancia focal, ¿no? En el caso, digamos, el equivalente, ¿cierto? En el ojo humano sería entre la retina vendría a ser el sensor, ¿no? La retina vendría a ser el sensor
y el lente vendría a ser el cristalino, ¿no? O sea, en el ojo humano es el cristalino y en la retina. En una cámara fotográfica sería el lente y el sensor que va a tener. Esa distancia que existe internamente vendría a llamarse lo que sería la distancia focal. ¿No? ¿Ok? Entonces por eso dice, ¿no? Bueno, acá dice sensor equivalente a la fobia, pero bueno, esta fobia se encuentra sobre la retina. ¿No? Y la lente, bueno, justamente ahí equivalente al cristalino. ¿Ok? Bueno, ya habíamos visto que lo voy a ver sobre la retina, va a estar, digamos, inversamente, ¿cierto? ¿Ok? Y bueno, ya el cerebro lo procesa y como si estuviese, pues, derecho, ¿no? Y bueno, por el otro lado, ¿cierto? Acá la distancia que hay con el objeto, ¿no? Bueno, obviamente si varía el tamaño, ¿cierto? Del sensor, ¿no? Pues va a variar también se va a recortar, ¿cierto? Digamos, el campo de visión, ¿no? Del objeto. Tenemos acá otro término que se llama el ángulo de visión, que es este, ¿no? Voy a ponerlo acá de color azul. Este es el ángulo de visión. Y acá también tenemos este. Es lo mismo, ¿no? Ese ángulo por ángulos opuestos es el mismo ángulo, ¿no? Y asimismo también, bueno, si se varía la distancia focal, también se varía el ángulo de visión, se puede ver, digamos, también que la imagen se vea más pequeña, cortada, etcétera, ¿no? ¿Ok? Entonces acá tenemos justamente ya con más detalle el ángulo de visión, ¿no? Que es justamente esto que se forma acá, este ángulo, ¿no? Es el máximo ángulo, dice, que capta una cámara con un tamaño de sensor y una lente, ¿cierto? Un tamaño de sensor y una lente con una determinada distancia focal, ¿no? Por eso, digamos, nosotros podemos cambiar la distancia focal. Sí, bueno, cuando se cambia la lente, lo que se hace es que se está alejando, ¿cierto? Esa distancia focal con respecto a, o sea, la lente con el sensor, ¿no? Entonces, si yo varío la distancia focal, entonces lo que estoy haciendo es variando el ángulo de visión, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? En teoría, estos tienen el mismo tamaño de sensor, ¿cierto? Sin embargo, acá tengo una distancia focal, vamos a ponerle de 1, y acá tenemos otra distancia focal, digamos, de 2. ¿No? Una distancia focal de 1 y una distancia focal. Entonces, con la distancia focal 1, o sea, con una mayor distancia focal, pues lo que voy a tener es un menor ángulo de visión, ¿no? Que justamente me daría el ángulo alfa, ¿no? O sea, mayor distancia focal hace que el ángulo de visión sea menor. Y si tengo una menor distancia focal, obviamente manteniendo el tamaño del sensor, pues lo que voy a lograr es tener un mayor ángulo de visión, ¿sí? Voy a tener un mayor ángulo de visión, ¿ok? Que en este caso sería el valor de beta, ¿no? ¿Sí? Por eso acá habla, dice, ¿no? La lente de menor distancia focal tiene mayor ángulo de visión, ¿no? A menor distancia focal, mayor ángulo de visión, obviamente para el mismo tamaño de sensor, ¿no? Objetos de igual tamaño, ojo, objetos de igual tamaño, digamos físico, a la misma distancia, ¿no? A la misma distancia, cuando se refiere a la misma distancia se refiere, o sea, es que acá esté el objeto, ese objeto tiene un tamaño, y al decir a la misma distancia significa a esto se refieren, digamos una distancia d, ¿no? ¿No? Una distancia d, ¿no? Ok, entonces a la misma distancia salen más pequeños en la foto hecha con un lente con menor distancia focal, ¿no? Ok, o sea, salen más pequeños con
con una lente de... O sea, ¿por qué? Porque ese mismo objeto, ¿cierto? Si tengo el objeto, por así decirlo, era de este tamaño, ¿no? Una persona, ¿no? Entonces, si la distancia, si la distancia focal, que en este caso, por ejemplo, para el alfa es la distancia focal de 1. Entonces, casi el objeto está dentro de este campo visual, ¿no? En cambio, por eso dice, ¿no? El objeto sigue midiendo lo mismo, la distancia de sigue siendo lo mismo, ¿no? Pero la distancia, ojo, la distancia entre el objeto y el lente, me refiero, es la misma, ¿cierto? Pero dice que el objeto sale más pequeño con un lente de menor distancia focal, o sea, supone, ¿no? Con el lente de 2, el ángulo va a ser esto, ¿no? Esto, ¿no? Entonces, obviamente, este objeto, ¿cierto? O sea, esta persona sale más pequeña, ¿cierto? Porque el ángulo de visión es mayor. Entonces, del mismo objeto al mismo tamaño, a la misma distancia, pues obviamente sale más pequeño. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, profesor. Está claro. profe. ¿Está claro? Perfecto. Sí, profesor. Bien, acá tenemos el ángulo de visión respecto, ¿no? Y bueno, y en conjunto, o mejor dicho, versus o relacionado con la distancia focal, ¿no? Porque obviamente si varía la distancia focal, va a variar el ángulo de visión, ¿no? Y acá está, digamos, sí, Anthony. Disculpe, profesor, ¿me logra escuchar? Sí, te escucho. ¿Podría pasar la diapositiva anterior? Solo que estaba copiando un momento. Ya. Ok. Ah, ya me quedó claro. Ok, muchas gracias, profesor. Ok. Ya está. Entonces, acá tenemos, bueno, si ustedes se percatan acá, ¿no? Por ejemplo, bueno, se sobreentiende que este es el ángulo de visión, ¿cierto? El ángulo de visión y esto vendría a ser la distancia focal, ¿no? Entre el lente y el sensor, ¿no? Y por el otro extremo, acá tenemos un ángulo de visión, ¿cierto? De 6 grados y acá tenemos la distancia focal, ¿no? Tiene una distancia de 400 milímetros, ¿no? 400 milímetros, ¿ok? Entonces, pues obviamente voy a tener, ¿cierto? De acuerdo a esto, o sea, varío la distancia focal, aumento la distancia focal, el ángulo de visión, pero voy a ver a un objeto a una misma distancia física entre la cámara y el objeto, pues lo voy a ver más grande, ¿no? ¿Cierto? El objeto se va a ver más grande. Entonces, y bueno, de acuerdo también a esta, para no estar llamándolo, mira, qué ángulo de visión se tiene, sino pues le estoy dando acá, ¿no? Con un objetivo, por ejemplo, ojo de pez o objetivo gran angular por un lado, y por el otro lado, pues el objetivo, ¿no? Super objetivo, ¿ok? Más o menos, pues para indicar más, digamos, el rango, o sea, o qué se consideraría, pues, en ese rango un objetivo ojo de pez, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá se sobreentiende que de donde estoy obteniendo la imagen, ¿cierto? Me encuentro a una misma distancia. Lo que estoy variando es internamente la distancia focal, ¿no? Entonces, en esta distancia focal que está a 70 milímetros, yo tengo un ángulo de visión mayor, ¿no? Por eso dice, si yo tengo un ángulo de visión mayor, ¿no? Por eso dice, no se denomina angular al objetivo lente que tiene una distancia focal pequeña, ¿no? Ahí está la distancia focal pequeña.
Y obviamente cuando tengo una distancia focal pequeña, pues voy a tener un ángulo de visión mayor. Voy a poder ver, por así decirlo, más, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, supongamos que yo me quiero orientar, ¿cierto? Específicamente, por ejemplo, acá en esta catarata, creo que mejor con amarillo, ¿no? Si yo quiero exactamente sobre la catarata, por ejemplo, la cascada, como menciona ahí, pues esa distancia focal podría ser mucho mayor, ¿no? Acá está la distancia focal, es mucho mayor. Al ser la distancia focal mucho mayor, el ángulo de visión es menor, ¿cierto? Y es como si hubiese, da la sensación como que se hubiese pues hecho sí, es como si hecho un acercamiento y que como si el objeto se va a ver mucho más grande, ¿no? Como si hubiese hecho una magnificación del objeto. O sea, pero el objeto físicamente sigue teniendo el mismo tamaño. Ya me estoy enfocando, valga la redundancia, ¿cierto?, en ese objeto particular, ¿no? Por eso dice, ¿no? En la figura, a medida que aumenta la distancia focal, ¿cierto? A medida que aumenta la distancia focal, el ángulo de visión disminuye y la cascada sale más grande, ¿no? Que es en este caso de acá, ¿no? Perdón. A medida que aumenta la distancia, bueno, estoy aumentando la distancia, acá, aumenta la distancia focal, este de acá, ¿cierto? Por eso el ángulo de visión es más pequeño. Ajá, así es, ¿no? El ángulo de la distancia focal es mayor, ¿cierto? La distancia focal es mayor, a eso hace que el ángulo de visión sea más pequeño y voy a ver la cascada más grande. ¿Ok? Y bueno, sucede lo contrario en el sentido opuesto. ¿Ok? ¿Está claro acá? ¿Hay alguna consulta, pregunta, duda? ¿Está claro? Sí, está claro, profesor. Todo claro, profesor. Uh-huh. Y bueno, para, digamos, culminar, acá tenemos el ángulo, bueno, acá es respecto al ángulo de visión y el tamaño del sensor, ¿cierto? O sea, es similar a lo que hemos estado viendo, ¿no? Acá estaría para la parte de la distancia focal, ¿cierto? Yo acá tengo el ángulo, este ángulo alfa también es el mismo ángulo alfa acá, ¿no? Entonces, si yo pues hago esto, ¿cierto? Esto sería, le está llamando acá D, no, acá está, ¿no? D minúscula, ¿no? Y H, que sería la mitad del tamaño del sensor. Ojo, H sería la mitad del tamaño del sensor. Entonces, simplemente acá, por eso dice, ¿no? Alfa medios es igual, porque sería la mitad, ¿cierto? Sería cateto, ¿no? Tangente a la -1 de cateto opuesto, que sería H, sobre el cateto adyacente, que sería en este caso. Por eso es que finalmente, pues alfa es 2 tangente a la -1, ¿cierto? De H sobre D. Ojo, ese H que es la mitad del tamaño del sensor. ¿Ok? Ese H es la mitad del tamaño del sensor. Eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Ok? ¿Sí? Por eso, bueno, nuevamente vuelve a indicar, ¿no? A mayor tamaño del sensor, mayor ángulo de visión, bueno, para lentes, por ejemplo, con la misma distancia focal, ¿no? Ese es en el caso, bueno, del tamaño, en el otro caso era, en el otro caso era manteniendo el tamaño del sensor y lo que estaba variando es la distancia focal, ¿cierto? Si yo tengo acá, ¿no? Así, digamos acá, ¿no? Entonces, ¿no? Acá se supone que acá está en este punto está el lente, ¿no? Entonces, yo tengo un tamaño de sensor acá. Para ese tamaño de sensor y a esta distancia focal de 1, ¿cierto? Tengo ese ángulo de visión, ¿no? Ahora,
si yo varío, si yo puedo mantener el mismo ángulo de visión, ¿no? Yo puedo mantener el mismo ángulo de visión aumentando el tamaño del sensor. Ese sensor está más alto y obviamente aumento el tamaño del sensor, pero también aumento la distancia focal, ¿no? Entonces, tengo que aumentar la distancia focal, tengo que aumentar el tamaño del sensor para mantener el mismo ángulo de visión, ¿no? Pero si manteniendo la misma distancia, ¿cierto? O sea, la misma distancia focal, o sea, D1, y quiero también aumentar el ángulo de visión, pues lo que tendría que ser es que, de repente acá, ¿cierto? Ahora voy a hacer un sensor más grande, ¿cierto? Y ya pues con un sensor más grande, pues sí voy a tener un mayor, ¿no? Teniendo acá, bueno, pasando en este, no tendría que pasar por acá, ¿no? Voy a tener, perdón, ¿no? Bueno, más o menos así. Voy a lograr obtener, ¿cierto? Un mayor ángulo de visión acá, ¿no? Todo esto de acá. ¿No? Entonces ahí sí, ¿no? Allá. Aumento el tamaño del sensor, mantengo la distancia focal, ¿cierto? Y obviamente con un mayor tamaño del sensor voy a obtener un mayor ángulo de visión. Ojo, pero el hecho pues de cambiar el tamaño del sensor es cambiar la cámara, pues, ¿no? O sea, lo que yo sí puedo adaptar son otros lentes, ¿no? Como ustedes han visto, bueno, algunas cámaras se le agregan otros lentes y con eso ya puedo aumentar el ángulo de visión, ¿no? ¿Cierto? O sea, la cámara es la misma, solamente le cambio los lentes, ¿no? Y bueno, puedo lograr un diferente ángulo de visión, ¿no? Tener un panorama más amplio, más pequeño, etcétera. Entonces, sin cambiar el sensor, pues, ¿no? Porque repito, ya pues si cambia el sensor, lo que va a cambiar ahí es ya la cámara, pues, ¿no? O sea, no es como que, cambio de sensor, a una cámara le pongo, no. El hecho de cambiar el sensor es que ya esté cambiando la cámara, ¿ok? ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso dice, ¿no? Mayor tamaño del sensor, mayor ángulo de visión para lentes con la misma distancia focal. ¿Está claro entonces? ¿Sí? Bien, entonces, si es así, acá nos vamos a quedar. Sí, acá nos vamos a quedar. El examen, sí, el examen, bueno, ya le he mencionado a otras, ¿cómo se llama? A otra sección. El examen va a ser la próxima semana, no va a ser este sábado, ¿ok? El examen va a ser el día jueves, ¿sí? El examen va a ser el día jueves. ¿La próxima semana, profesor? De la próxima semana, porque hoy día estamos jueves. Sí, el jueves de la próxima semana. Entre 3 a 4 preguntas. Ya lo hemos mencionado. La unidad 1. Ya lo que estamos avanzando, eso va a venir, ya lo hemos mencionado. Toda la unidad 1. ¿Sí? Toda la unidad 1. Pueden ser entre 3 o 4 preguntas. ¿Ok? Bien. Ya, igual va a ser para todas las secciones, entonces, bueno, por esto un poco del feriado, ¿cierto? Entonces, claro. Bien, ok, chicos, por favor. Bueno, todavía tenemos la clase del día sábado, ahí vamos a seguir avanzando la teoría, pero bueno, ya todo eso que hagamos de la parte de imágenes viene recién en la siguiente evaluación. ¿Ok? Podemos hacer algunos, digamos, preguntas, una media hora para preguntas, eso no hay problema, podría ser el día sábado si gustan, ¿no? O es el sábado, o puede ser el mismo día jueves previo al examen, porque el examen no dura las 2 horas,
ok, entonces podría ser así, ¿no? Pero máximo 30 minutos, chicos, ¿sí? Y porque si no, no llegamos a culminar. Recuerden que hemos estado haciendo ejercicios previos a, o sea, al terminar cada tema hemos estado haciendo ejercicios, ¿cierto? Y ejercicios de ejercicios de exámenes pasados, ¿sí? Excelente, entonces nos estamos comunicando el sábado, ¿ok? Y bueno, este sábado, y bueno, continuamos con la clase el día sábado, ¿sí? Buenas tardes con todos, buenos días con todos y ya nos estamos comunicando. Hasta luego. Hasta luego, profesor, gracias.